Muy buenas tardes a todos. Tengo un gran gusto de darle la bienvenida a este segundo webinar del programa que hemos preparado precisamente para ustedes, para todos los que están participando el día de hoy, en esta serie de webinars que fueron organizados por el TEC de Monterrey con la muy valiosa contribución de, de McKinsey Corporation y además de nuestra nueva plataforma abierta de innovación por medio de la cual estamos pudiendo llegar a todos ustedes. Una aclaración, debido a la petición que tuvimos el día de ayer de un gran número de participantes que querían hacer preguntas, estamos abriendo las preguntas, pero solo por chat. Y nuestro staff, que son muy distinguidos profesores, estarán contestándolas y algunas de ellas las resumiremos en un reporte que vamos a hacer para contestar las preguntas más relevantes o las más frecuentes que hicieron. Ustedes comprenderán que es prácticamente imposible atender preguntas en vivo con un grupo tan grande como el que estamos atendiendo el día de hoy. Quiero presentarme además y presentarme ante ustedes para explicarles el tema del liderazgo, desde qué punto de vista lo voy a manejar. Quisiera decirles que actualmente mi nombre es Alfonso Pompa Padilla, yo soy el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Por circunstancias de la vida me invitó el gobernador Alfaro al inicio de su administración y aquí estoy, por supuesto, con mucho gusto y con un gran orgullo trabajando en su gabinete y bajo su liderazgo. Pero previo a eso, estuve 35 años trabajando en el Tecnológico de Monterrey, en donde ocupé varios puestos importantes de liderazgo. Fui director de varios de los campus del propio sistema tecnológico. Fui rector de la zona occidente, que es una zona muy extensa, basada en Guadalajara, pero básicamente viene desde Hermosillo, Sonora, todo el Pacífico, incluía Colima, incluía Guanajuato y Querétaro. Y de esta zona fui rector hace ya algunos años. Posteriormente fui rector de la zona centro-sur, basado en la Ciudad de México, lo cual incluía los 3 campus muy importantes que tenemos en el Valle de la Ciudad de México, pero además Toluca, Puebla, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Y esto lo estoy comentando porque de alguna manera tuve exposición en todo el país y finalmente terminé mi trayectoria en el TEC de Monterrey como vicepresidente de todos los campus, un puesto del más alto nivel en la que teníamos que ver la operación de los 24 campus del TEC de Monterrey. Y en esa operación en particular se incluía también la relación con todos los consejos que tenemos en cada una de las ciudades y en cada uno de los campos. Y de nuevo, lo relevante de esto es el contacto y la experiencia que tuve de tratar con tantísimos líderes. Les podría decir que del mundo empresarial, prácticamente todos los líderes relevantes de estas regiones que mencioné, de alguna manera los vi trabajar, los vi funcionar, los vi desempeñarse en diferentes roles y eso es algo que siempre me interesó. Yo de origen soy ingeniero industrial y de sistemas, pero también hace muchísimos años, cuando estudié la maestría en administración, descubrí el campo del liderazgo. Y fue para mí un descubrimiento muy interesante y desde entonces me he convertido en un observador muy activo y en un estudioso de los temas de liderazgo. Sin embargo, el día de hoy no es propiamente un curso de liderazgo el que vamos a dar, sino es qué tiene que hacer una persona que está en una posición de responsabilidad, que con mucha frecuencia incluso no se define como un líder y piensa que su puesto es gerente, director, incluso dueño de esa empresa, pero nunca ha pensado en términos específicos de que es él o ella un líder y un líder que tiene una gran responsabilidad, particularmente cuando nos enfrentamos a una situación de una crisis como la que estamos viviendo. Así que en ese sentido, el seminario del día de hoy está mucho más orientado a apelar a las emociones, a la responsabilidad, al espíritu de esos líderes que están ahora en un puesto de responsabilidad en una situación en la que nadie eligió estar. Estamos en medio de una crisis y en esa crisis pues tenemos que trabajar y tenemos que sacar adelante lo que a nosotros nos corresponde. De una manera muy rápida, quisiera avanzar en esto presentándoles que
el tema de haber conocido a tantos líderes, pero a muchísimos, porque no solo fueron los empresarios, me tocó conocer a muchas autoridades, gobernadores, presidentes municipales de diferentes ciudades, incluso presidentes y ministros de otros países y por supuesto muy distinguidos académicos, rectores de universidades en todo el país y prácticamente en todo el mundo. Y les puedo asegurar una cosa, cada líder es diferente, tiene muy diferentes estilos y personalidades. Algunos son muy carismáticos, otros son más serios. He visto personas muy altas y algunas muy bajitas, por decirlo en un sentido figurado. Por supuesto, hombres y mujeres, algunos con muchos estudios y otros con poca educación formal. Y he distinguido que en todos ellos hay ciertas características que los hacen únicos. Algo de ello es que tienen un propósito o visión muy clara. ¿A dónde quieren llevar su organización? Saben que el liderazgo es trabajo en equipo y, lo que es probablemente más importante, generan confianza y optimismo y cuidan a su gente y jamás se rinden. Pero todo esto viene del interior. Difícilmente podríamos decir que se enseña en un taller y tiene mucho que ver con la personalidad y, como veremos en el camino de la presentación, seguramente a valores y a principios y a deseos que tienen ustedes de trascender y hacer algo relevante para los demás. También quisiera recordarles que si bien vivimos una crisis ahora sumamente severa, no es la primera crisis a la que nos enfrentamos en México. Es más, aunque revele un poco mi edad, en cierta manera, les podría decir que me tocó aquella primera crisis de 1976, yo viviendo exactamente en la frontera entre Sonora y Arizona, iniciando un pequeño negocio en el que importábamos cosas de Estados Unidos para vender en México, y el importar era es un término muy relativo porque en aquel entonces prácticamente no se podía importar nada, pero fue la primera devaluación que conocimos las personas de esta generación. Por más de 20 años, el peso había mantenido una paridad de 12.50 con respecto al dólar, sin fluctuar, sin moverse, constante. Y prácticamente el tema de la inflación no lo conocíamos. En 1976, casi al final del sexenio de Luis Echeverría, se vino una devaluación, la primera que conocimos, y pasó el dólar de 12.50 a casi 25 pesos. Creo que terminó el sexenio alrededor de 22 pesos, pero imagínense qué hubiera pasado si el día de hoy, de pasar de los 20 pesos que andaba el dólar, nos hubiéramos ido a 40. Ya nos daríamos cuenta entonces que eso también, esa también fue una crisis muy seria. Y por supuesto la del 82-83 con la nacionalización de la banca y toda esa época posterior que siguió de grandísima inflación en el país, inflación que llegó a ser a más del 160% anual. Imagínense hacer los presupuestos, hacer los cálculos de flujo de efectivo. Yo trabajaba ya en ese entonces en el TEC de Monterrey y recuerdo todavía con gran temor cada vez que teníamos que actualizar las colegiaturas porque la inflación era de ese nivel de más del 100% anual, nos daba el gran temor de que nadie más se fuera a inscribir. Y así vivimos esas épocas de inflación terribles de los años 80. En 1985 hubo otra crisis de otra naturaleza en el país, que fue el sismo de la Ciudad de México. Fue tan devastador ese sismo que realmente puso a todo el país en una situación financiera muy complicada. Y de ahí podemos brincar al 94-95. Yo diría que no solo con el famoso error de diciembre, que de nuevo provocó una devaluación enorme, sino además veníamos de una época muy reciente del asesinato del candidato a la presidencia de la República, como fue Luis Donaldo Colosio. Veníamos del inicio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de la entrada al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. No eran pocos eventos de gran magnitud los que habían pasado y rematamos con una devaluación que nos puso en una situación muy difícil. Recuerdo ese año de 1995, el desánimo era muy generalizado y realmente el riesgo de quiebra para las empresas, incluso para las personas, era tan grave casi como el de hoy, con la diferencia que el de ese entonces fue exclusivamente de México, no de todo el mundo, pero también la diferencia es que fue muy repentino. De un día para otro amanecimos con esa devaluación y con ese problema encima. Y ustedes recordarán que en esa época, aunque ya existía el FOBAPROA,
en cierta manera fue la salvación, un programa de ese nivel federal que adquirió activos y deudas, probablemente en muchos casos mal manejado, pero a final de cuentas nos permitió transitar un periodo muy difícil, que si no hubiera sido por eso y probablemente por la intervención entonces del presidente Clinton, que también hizo un préstamo muy grande a México, nos hubiéramos quedado ahí, en un país que además amenazaba con desintegrarse como país. Esa fue una crisis también muy, muy severa, y de ahí podemos seguir a la del 2008, cuando fue la crisis inmobiliaria, que ese fue un problema que trajimos del extranjero, y podríamos hablar del H1N1 por ahí en el año 2010-2011, que nos sirvió de algo, nos sirvió al menos de aprender a cuidarnos y probablemente generar una cultura que a lo mejor ahora en la actualidad nos está sirviendo para protegernos un poco del contagio, cuando menos del contagio muy acelerado. En el 2007, en particular, a mí me tocó vivir una crisis muy severa con el sismo de la Ciudad de México, estando yo todavía en el TEC de Monterrey. En uno de nuestros campus, seguramente recordarán la noticia, por la magnitud del sismo que fue prácticamente, estuvo a punto de ser considerado, como dicen, un acto de Dios en el que ya no había ni discusión de cuál era el problema. Los edificios se movieron tanto que unos puentes colapsaron y al colapsar esos puentes murieron 5 alumnos. Por sí mismo era una tragedia terrible, era un dolor muy generalizado en toda la comunidad y además teníamos que hacer frente a esa tragedia, a los medios de comunicación, a la inquietud de los padres de familia y de los alumnos y en algún momento darnos cuenta que ese campus estaba tan dañado y tenía ciertas condiciones arquitectónicas y sistemas constructivos que ya no iba a ser factible nomás remodelarlo o nomás repararlo, que tendríamos que tomar la decisión de demolerlo, como se hizo, y construir un nuevo campus con los nuevos estándares de construcción. En ese momento, les podría decir que si bien no fue una crisis de todo el país, para una institución como el TEC de Monterrey fue una crisis probablemente la más importante que hemos vivido en la historia del TEC de Monterrey. Y teníamos que tomar decisiones muy rápido. Y probablemente ahí fue donde me tocó más aprender de cómo nos comportamos las personas que tenemos responsabilidades ante una crisis y ante todo lo que implica la crisis de desacuerdos, de desánimo, de falta de información, de presiones de los medios de comunicación y la presión muy real de tener 8,000 alumnos a la mitad del semestre que no lo querían perder, por supuesto, el semestre y que teníamos que encontrar una solución para ellos. Para no hacer la historia muy larga, en muy pocos días se tomó la decisión de construir un campus de casetas prefabricadas y en 2 meses teníamos un campus funcionando con todas las necesidades básicas cubiertas para 8,000 alumnos. También hubo otro proceso de aprendizaje muy serio, muy importante que puede servirles a todos ustedes en la actualidad. Todos aquellos que de alguna manera considerábamos nuestros competidores, universidades de mucho prestigio que hay en la Ciudad de México, todos ellos acudieron en nuestra ayuda de una forma tan generosa que solo recordarlo me emociona. Y esto es muy importante porque a veces en las crisis nos queremos quedar solos nosotros con la problemática y particularmente en una crisis como la que vivimos hoy, hay mucha gente dispuesta a colaborar. Entonces mi aprendizaje en ese momento es, y ahora traído a la actualidad, no nos encerremos ni nos quedemos solos. Busquemos hasta con competidores, por supuesto con todos los socios que son proveedores o que son distribuidores, con empresas afines y seguramente encontraremos con todos apoyo y solución. En ese caso nos ayudaron muchísimo, nos facilitaron instalaciones, fueron muy generosos en las propuestas que nos hicieron y quedamos además más amigos que nunca y seguramente algún día podemos nosotros también como TEC de Monterrey echarle la mano como hemos hecho en otras ocasiones. Pero llegamos a la crisis del 2020, una crisis única, una crisis, en primer lugar, con un riesgo de salud muy real, lo estamos viendo en todo el mundo, con un paro en la actividad económica que ha sido señalado por 1 mes y probablemente no va a recuperarse tan rápido como para decir después del 30 de abril todos pueden regresar a trabajar o a las escuelas. En lo personal no creo que vaya a ser así. Y además es mundial.
Es una crisis global que ha frenado la actividad económica prácticamente en todo el mundo. Bueno, hemos vivido muchas crisis y de todas hemos salido adelante. Además, hemos vivido crisis personales, seguramente muchos de ustedes las han vivido, de salud, tragedias, cuestiones económicas, y seguimos adelante. Y ese sería tal vez el comentario que me gustaría hacer, porque no quisiera detenerme demasiado en el dolor y en la simpatía, por supuesto, que me causa todas las personas que están ahorita viviendo verdaderamente tiempos muy difíciles con la crisis. En un tema de liderazgo, una vez que uno reconoce la situación real, lo único que sigue es actuar y tomar decisiones y seguir adelante y empujar las acciones que uno pensó. Estamos seguros de que esta crisis también pasará. No tengan la menor duda que va a pasar. No sabemos qué tan pronto, decir en qué periodo de tiempo pudiéramos decir que ya empezó a recuperarse, ni sabemos qué tan rápido va a ser. Pero estamos totalmente seguros que vamos a salir adelante y como muchas de las crisis del pasado nos van a dejar enseñanzas y capacidades que ahora probablemente nos hagan ser más fuertes. Hablar de la crisis es promoverla y callar en la crisis es promover el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la peor crisis que nos amenaza, la tragedia de no querer luchar por superarla. Y me encantan las frases de Albert Einstein, que además de ser un gran científico, creo yo que era una persona de una filosofía verdaderamente grande. Ahora sí pasemos a un concepto muy básico de liderazgo, muy básico de liderazgo. Es imposible hablar de líder como una persona sola. Para que haya un líder, tiene que haber un propósito, misión o visión. Y tiene que haber un equipo de gente que sigue y lo acompaña. Sería imposible pensar que el líder o el que pretende ser líder se parara ante un equipo y le diga, síganme. Porque la pregunta natural sería, te sigo, pero ¿a dónde vamos? ¿Qué hay para mí en esa visión de futuro o en esa misión o en ese propósito que tú vienes a proponernos? Y también sería, por supuesto, muy difícil que un líder tuviera una gran misión y una gran visión y no tuviera con quién trabajar o quién lo siga. Así que aunque sea una verdad muy elemental, en realidad tenemos que hablar que cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de líder, propósito y equipo. Y que tendríamos que pensar quién es el mejor líder ante la crisis, tendríamos que entender que ese líder debería de tener credibilidad ante su equipo, debería de tener una empatía y comprender que todas las personas que están en su equipo están viviendo esta crisis. Y no solo los de su equipo directo, sino también sus proveedores, también sus clientes, también todas las organizaciones con las que tiene algún tipo de trato. Debe de tener una gran capacidad de toma de decisiones, tal vez sea la diferencia fundamental de un líder en los buenos tiempos versus en tiempos de crisis, la capacidad de toma de decisiones rápido. Y lo van a ver ahorita en un momento más y bajo incertidumbre además. Y por supuesto debería de poder agrupar a su equipo junto con él o ella, alinearlo y trabajar juntos de una manera unida para salir adelante de esa crisis. Crisis ahora en los negocios, pero crisis que hemos tenido que vivir a veces por derrumbes, a veces por incendios, a veces por inundaciones y a veces cuando nos encontramos en situaciones verdaderamente muy difíciles en una familia o en cualquier tipo de organización. ¿Qué haremos para sortear la crisis? Bueno, aquí hay algunas sugerencias. Una de ellas es que, y que son objetivos que pueden estar en conflicto, algunos entre ellos, cuidar, por ejemplo, la liquidez y la posición financiera de la empresa es vital. Cuidar a nuestros clientes es la oportunidad dorada para fortalecer la lealtad de los clientes con nosotros y los cuidamos. Y por supuesto a nuestros colaboradores y a los activos que sean más relevantes para nosotros, por mencionar algunos. Y en el equipo tendríamos que considerar sin duda a socios, sin duda a familiares, porque con la mayoría de las frecuencias las empresas que tenemos son familiares. Y en la familia también va a haber una dinámica muy especial de mucha angustia y del temor a la enfermedad y del temor a que nos vaya mal en el negocio. A los colaboradores, por supuesto, que son pieza fundamental.
del equipo, a los proveedores, a los acreedores, a los distribuidores y a los deudores. De nuevo, un modelo sencillo, pero que demuestra los dilemas y los objetivos en conflicto que tendrá que balancear la persona o las personas que están a cargo del equipo de liderazgo. Quise poner esto en el yo como líder. A lo mejor no pensaba que era un líder, pero tengo una posición de responsabilidad en una situación de crisis en la que alguien está esperando que yo tome el liderazgo y que asuma una responsabilidad y que pueda trazar un camino para salir adelante. Sé que tendré que tomar decisiones difíciles. Es muy difícil pensar que en esta crisis no tengamos que tomar algunas decisiones que a alguien les va a afectar. Tendríamos sin duda que tomarlas pronto, porque prolongar la toma de decisiones cuando sabemos que por algunos meses la situación va a ser muy difícil no ayudaría en nada. Tendré que negociar nuevas condiciones, probablemente con los acreedores que me vienen a requerir el pago, probablemente con los mismos deudores que no me pueden pagar, con proveedores que en general quisieran tener una garantía cuando yo les pida algunos materiales, o con los distribuidores que querrán que yo les envíe con diferentes condiciones. Negociar en buena lid, negociar con transparencia, con equidad, con justicia, va a ser sin duda algo sumamente necesario. Y debo de entender que mi principal rol es motivar a la gente que está conmigo. Hay un desánimo generalizado y ese desánimo se convierte en una angustia que a todos nos hace construir en nuestro interior, en nuestro pensamiento, un problema más grande del que es en realidad. Y eso no le ayuda a nadie. Ustedes tienen que ser los proveedores de esa confianza, de ese optimismo. Aunque ustedes tengan también dudas y temores, por supuesto, somos seres humanos. Pero esa es la diferencia entre un líder en una crisis y una persona que nomás tiene una función directiva y que no se puede sobreponer al temor y a la angustia. Empatizar con todos los involucrados, como podríamos decir los stakeholders, no solo los empleados, todos los que tienen algo que ver con el éxito de su empresa o con lo contrario, con que su empresa falle. Recordemos que todos estamos viviendo la crisis. Verdaderamente todos, ahora sí a nivel mundial, unos en situaciones mucho más adversas, pero en general todo el mundo es empático a que los demás también la están viviendo. Y nosotros deberíamos de pensar particularmente en nuestros empleados, en nuestros colaboradores, en nuestros clientes, en nuestros proveedores, que la están viviendo muy dura también, y sincerarnos y hablar con ellos y encontrar una forma de negociar que no sea perjudicarlos, sino sea de alguna manera construir entre todos una solución. Y deberíamos de trazar un plan concreto, por supuesto. No nos podemos quedar demasiado tiempo sin hacer un plan, aunque las condiciones sean verdaderamente adversas. Es más, lo voy a exagerar. Aunque tuvieran que cerrar el negocio, más vale tomar una decisión y tener un plan y hacerlo en forma ordenada. Ojalá que no sea el caso de los que están aquí, pero si llegara a ser, pues tendríamos que trabajar ese plan. Y por supuesto, asegurar que ese plan se pueda ejecutar. Y pongo aquí en azul algo que no me cansaré de decirlo. El líder o la líder tiene que comunicar, tiene que comunicar, tiene que comunicar. Es el factor que va a hacer que las personas piensen que hay un plan, que hay una luz al final del túnel, que hay una esperanza de salir adelante y que está encontrando la forma de comunicarles a todos cómo hacerlo y también recibir comunicación de parte de las personas que están en cada una de las áreas de la empresa para poder entre todos salir adelante. Hay esta recomendación. Ayer me gustó mucho la presentación que hizo el grupo de McKinsey y les recuerdo para los que lo tomaron y para los que no lo tomaron también que les vamos a hacer llegar esa presentación. Pero ellos hablaban básicamente de 5 R's. En esas 5 R's, la primera era resolver los problemas inmediatos. La segunda R era construir una resiliencia en la organización. La tercera R era pensar en el regreso, porque algún día vamos a regresar a un nuevo normal, si ustedes quieren, pero vamos a regresar. Y reimaginar era la cuarta R,
cómo podemos hacer las cosas, sobre todo ante un mundo que va a cambiar y que sin duda nos va a ofrecer nuevos retos y que no sabemos, por ejemplo, si nuestros proveedores van a sobrevivir a esta crisis, y en ese proceso de reimaginar tendríamos que encontrar nuevos proveedores, tendríamos que encontrar nuevos distribuidores, nuevas materias primas, no lo sabemos, pero esa era la cuarta R. Y la quinta R era reformas, que ojalá que nuestro gobierno, particularmente el federal, comience a pensar en soluciones más de fondo, más de mediano y largo plazo, e incluso reformas en algunas de las leyes o de las políticas públicas para que podamos, en primer lugar, salir adelante lo más rápido posible y además prevenir en el futuro cualquier otro tipo de situaciones como esta. Entonces, asegurar la situación financiera y liquidez, pues sería sin duda la primera R. Tenemos que tener claramente el plan de cómo van a estar el manejo de nuestra liquidez. Eso es, recuerden ustedes, la sangre que corre por las venas de ese organismo que ustedes le llaman su empresa. Si hubiera una hemorragia y se sale por ahí ese líquido vital, la empresa no sobrevive. Ayer también hacían mucho énfasis en esto, pensar en efectivo, en efectivo, en efectivo. Pensar en cómo detener o reducir todos los gastos innecesarios. Pensar en cómo jalar todas las palancas en las que tiene la capacidad de hacer un director o un dueño para asegurar la subsistencia de la empresa y en cierta manera construir una resiliencia que nos permita salir adelante en la crisis. Por supuesto, la atención y cuidado de los clientes. Hubo un comentario muy importante que hicieron ayer, que hay que comportarse muy bien en esta crisis, porque si hacemos actos indebidos para nuestros clientes o para nuestros proveedores, la gente los va a recordar una vez que salgamos de la crisis. Y eso, de nuevo, para alguien que está pensando en salvar su empresa y estar en el futuro, debería de estar en muy buenas condiciones y seguramente con el reconocimiento de todas las personas de que se hizo lo correcto y que se hizo bien. Seguridad y cuidado de los colaboradores, no hay que escatimar en eso. Recuerden que es un problema muy real, el que estamos viviendo del contagio y que es muy serio. Entonces, darle la seguridad y el cuidado, y si podemos asegurar su empleo, sería también, sin duda, algo que generaría una lealtad y seguramente una solidez de la empresa que la haría salir muy fortalecida. Bueno, relación con socios de negocios ha sido comentado y la continuidad operativa tanto durante la crisis como en el futuro. Básicamente, son las cinco prioridades que alguna de ellas tendrá que tener una prioridad mayor para ustedes según la situación de cada empresa y que tendrán que establecer un plan de acción para cada una de ellas. Estas son tomadas de recomendaciones de expertos y seguramente podrá aparecer otra. Lo que me llama la atención es que casi nunca aparecen los dos últimos comentarios al final. El patrimonio personal y yo y mi familia. También eso está en las prioridades muy altas, por supuesto, sobre todo de un pequeño o mediano empresario, que tiene que asegurar que su patrimonio personal pues lo rescata lo mejor posible en esta crisis. Eso lo tenemos que hacer todas las personas. No veo por qué no el dueño de una empresa no deba también de preocuparse, por supuesto, y tomar las previsiones adecuadas para el patrimonio personal. Ojalá que actuemos de cualquier manera en justicia para todos los stakeholders, para todos los involucrados con la empresa, pero sin duda en la mente de cualquier ser humano en una crisis está este tema como una prioridad de las más altas. ¿Cómo voy a proteger mi patrimonio personal? Y además, pues todo lo que tiene que ver con mi familia, que sin duda ahí tenemos invertido gran parte de nuestras emociones. Entonces, estas son las prioridades que tendrán ustedes que definir con mayor precisión y cuáles son las más relevantes según las condiciones de su empresa. Y paso ahora a algunas recomendaciones de expertos en manejo de crisis que tomé particularmente de dos artículos de organizaciones muy relevantes. Una de ellas, la primera está de Deloitte y viene el título abajo del artículo por si alguno de ustedes lo quisiera leer. Y algunos de los errores más comunes en el manejo de la crisis y que yo señalé en azul 2, no pienso leerlos todos,
De hecho, los puse como más que nada para que un checklist que ustedes puedan revisar cuando revisen estos apuntes o cuando vean este material y lo trabajen con su gente. Pero sí, en particular, quisiera hacer énfasis en esto. Subestimar o no entender la magnitud y rapidez con la que va a llegar la crisis o va a salir. Hay gente que tiende a ser muy optimista y tiende a pensar, hombre, no va a pasar nada. Es más el ruido que se hace a través de los medios que la realidad que estamos viviendo, porque todavía no ha habido tantos contaminados y no ha habido tantas fatalidades. Ha habido, por supuesto, y son muy tristes, pero no ha habido tantas. Sin embargo, si vemos lo que ha pasado en otros países, países que no son de tercer mundo, como España, como Italia, lo que está pasando en el Reino Unido y lo que está pasando en Estados Unidos, deberíamos de pensar que la crisis no va a ser pequeña y no va a ser rápida. No puedo animarme yo a decir un pronóstico y ni tengo información confidencial tampoco. Lo único que les puedo decir es que por lo que estamos viendo y cómo se ha desenvuelto la crisis en otros países, particularmente China, que fue el primero, es que pasan meses de sufrimiento, tanto de salud como de temas económicos, antes de que comience a activarse de nuevo la economía. Probablemente en nuestro país vayan a pasar que se comience a abrir por regiones o por ciertas industrias la economía, pero yo creo que deberíamos de pensar que al menos el resto de este año la situación económica va a ser, en el mejor de los casos, lenta la recuperación. Y que sí se habla de una caída en el Producto Interno Bruto bastante grande. Ayer llegaron a decir los de McKinsey que hasta había estimados hasta del menos 10%. Yo he escuchado otros un poco más optimistas de un 6%, que no es tampoco poca cosa, es bastante serio. Ya lo hemos vivido eso en algunas de las crisis anteriores, pero bueno, no podemos subestimar y pensar que esto va a pasar pronto. Por eso la importancia de construir resiliencia en su empresa. Si tuviera que vivir en esta crisis lo que resta del año, ¿qué tendría que hacer para sobrevivir y para prepararme bien para lo que sigue? Y tampoco sabemos con qué rapidez se va a empezar a recuperar. Esperamos que empiece gradualmente a subir la economía y que el mundo vuelva a tomar tracción, pero tampoco podemos apostar a que eso va a ser demasiado rápido y dependerá también de las industrias. Y finalmente quisiera hacer el otro comentario que viene al final de esta filmina. El temor a tomar grandes decisiones. Y esto con frecuencia nos da un gran temor, por supuesto, y es muy entendible. Pero tomar grandes decisiones a veces es preferible hacerlos al principio de la crisis, cuando todavía podemos sobrellevarla por algunos meses, que tomarla por cansancio a la mitad o al final de la crisis, porque ya se me agotó particularmente el efectivo o todos mis recursos financieros, y entonces perdí eso y además tengo que tomar las decisiones dolorosas. De las decisiones más dolorosas que hay, por supuesto, es el despido o el retiro de gente. Esa es sumamente dolorosa y más en estos tiempos que sabemos que cada uno de ellos sufriría enormemente, o tener que liquidar activos, o tener que cerrar tiendas, o tener que tomar algún tipo de decisiones de esa naturaleza. Pero el temor a tomar grandes decisiones, cuando uno ya tiene claro que esta crisis va a durar algunos meses, puede ser lo que propicie todavía una debacle mayor en su empresa. Ahí se los dejo como comentario para que ustedes lo revisen, lo reflexionen. Y probablemente otro que debería de haber mencionado es lo que me ha tocado ver en algunas crisis, es que los líderes se ponen de tal nivel de angustia y de, podríamos decir, de histeria, que imponen un régimen de terror. Y un régimen de terror la gente no piensa bien y la gente no quiere tomar decisiones. Mejor propiciemos una acción, propiciemos que todos aporten. Y claro, habría que tener reglas para que no tomen decisiones que verdaderamente comprometan a la organización. Hay otro artículo que lo recomiendo y lo voy a pasar muy rápido, que se llama 4 conductas que ayudan a los líderes a manejarse o a dirigir en una crisis, y esta es de la revista Harvard Business Review. Y de nuevo señalé algunos puntos que considero muy importantes. La primera de ellas es decidir con rapidez más que precisión. Y créanme
que lo que les voy a decir ahorita también me tocó vivirlo ahora recientemente, particularmente con el gobernador de nuestro estado de Jalisco. Qué rapidez para tomar decisiones, aún con información incompleta y sin precisión. Cuando todo el mundo estaba en la duda de si ya era tiempo, si iba a ocasionar problemas mayores, el cerrar escuelas, por ejemplo, y el empezar a tomar ciertas medidas preventivas y el anunciar ciertas medidas que son de alguna manera un apoyo para la pequeña y mediana empresa o para las personas que han perdido su empleo o que están en la economía informal, aquí en realidad no se tardó en tomar esas decisiones. Y yo les podría decir que de tantos casos que me ha tocado vivir directamente en mi organización, en las crisis, como ver a otros empresarios o a otros líderes tomar decisiones, este probablemente pasará a la historia como una de las mejores decisiones y más rápido, tomadas bajo incertidumbre, con todo el riesgo que implica y particularmente para un político que puede tener en ese sentido un rechazo de la población. Lo pongo ahí como ejemplo porque me ha parecido en verdad sorprendente. Sorprendente y muy positivo. Evitar la parálisis por análisis en tiempos de crisis es muy importante. Que vamos a esperar a que tengamos información precisa o que esta información no es del todo confiable, por Dios. Hay una crisis, no hay duda. Tenemos que tomar decisiones y ese es el siguiente punto. Romper la inercia de la organización. A veces precisamente por no declarar que hay una crisis y tomar decisiones, las cosas tienden a seguir con la inercia normal. Estamos, ¿quién no puede dudar a estas alturas del camino en una crisis? Bueno, pues todavía se encontrarán a personas que les va a costar mucho trabajo aceptar un recorte presupuestal, ya ni se diga una negociación diferente con su sueldo o con la deuda que tenemos con ellos. Pero por favor, estamos en una crisis y tendríamos que hablar claramente, encender todas las sirenas y todos a trabajar en el modo de crisis. Eso es probablemente de las actitudes que más ayudarían a ubicar a todas las personas en una organización para salir adelante. Vienen una serie de recomendaciones que de nuevo se las dejamos para que las revisen ustedes con sus equipos, con su gente y seguramente podrán construir mejores conclusiones todavía. Actitudes que ayudan a los líderes. La segunda, adaptarse rápidamente. Aquí una recomendación es, si nos falta información, ¿qué tal si salimos a buscarla? ¿Y qué tal si salimos a buscarla particularmente con nuestros clientes, con nuestros socios, con proveedores, con otro tipo de organizaciones que están alrededor de nosotros? Información de qué está pasando realmente con su mercado, qué está pasando con sus activos, están pudiéndolos desplazar o no, etcétera. Nos llevamos sorpresas, ¿eh? Yo pensaría que ahorita todas las industrias están en crisis y cada rato me encuentro ejemplos de personas que han podido, dentro de la crisis, tener incluso una especie de boom. Ya no se digan industrias como las de tecnologías de información, que ahorita están teniendo sin duda un crecimiento enorme, particularmente en todo lo que tiene que ver el trabajo a la distancia, pero también a veces me encuentro hasta un taquero que por haber anunciado que estaba teniendo todas las medidas de garantía de seguridad y de cuidado de no contaminar, nos dice que está vendiendo más que nunca. Claro, es la excepción, pero cuando uno busca información y sabe qué es lo que le preocupa a los clientes, probablemente pueda encontrar las soluciones. Tercer punto, ejecutar efectivamente. A ver, no hay plan, por bueno que sea, que si se ejecuta mal o no se ejecuta o nos perdemos en el camino, sirva de algo. Es preferible un plan muy sencillo, que realmente le demos seguimiento y podamos empujar entre todos, que tener un plan muy sofisticado y que no podamos caminarlo. Describir en una página las 5 prioridades, y no solo con los títulos que mencionamos ahorita, sino qué significa para nosotros cuidar el efectivo y la posición financiera de la empresa, y ojalá que podamos establecer KPIs o indicadores clave para poderlos estar monitoreando y ver si vamos caminando en esa dirección. Parece una verdad elemental, pero de nuevo, en una crisis es muy fácil que perdamos todos el rumbo y que no haya un plan sencillo, que todos compartamos, que lo hagamos nuestro y que nos pongamos a trabajar en él. Así que es una recomendación, yo diría, sumamente valiosa
5 prioridades y sobre ellas indicadores y sobre ellas seguimiento semanal o diario si es posible y ver cómo vamos avanzando. Y seguramente esto nos lleva también a la siguiente conducta que es sumamente relevante. Involucrarse personalmente con su gente. Causa un verdadero desánimo pensar que los líderes están encerrados en una oficina, que ellos no la están sufriendo tanto y que están tomando decisiones con poca sensibilidad. Ahora sí llega el momento, es como un comandante en un campo de batalla que no podría estar escondido atrás de todos. Tiene que estar en la línea de batalla, tiene que estar motivando a la gente, tiene a veces que cargar a los heridos y tiene que llevar nuevas municiones y nuevas armas. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar presentes y ser muy empáticos con las situaciones personales y familiares de cada una de las demás personas. También ellos están viviendo la crisis. No sabemos si esa persona que ahora llegó triste, que ahora llegó desanimada, tiene un verdadero problema en su casa de salud o tiene un verdadero problema económico. Bueno, es el momento de extender la mano y de conocer a las personas y saber qué es lo que están viviendo. Y eso les va a generar, sin duda, una lealtad enorme para con ustedes y para con la organización. Y esperemos, por supuesto, que ustedes puedan ayudarlos, pero a veces el solo motivo de escucharlos y mostrar un interés genuino en ellos es una de las conductas de un líder verdadero que está en la cancha y que hace un trabajo que todos aprecian, que es el de mantenerlos motivados. Comunicar directamente y con mucha empatía las buenas y las malas noticias. En estos tiempos se aprecia que un líder, aun cuando da malas noticias, las diga, por supuesto, honestamente y las diga con empatía a aquellos trabajadores que a lo mejor van a tener un recorte en su sueldo o que van a incluso perder el trabajo. Y cómo podemos hablarles con empatía, con honestidad, con claramente a todas las personas de la organización, que si bien tenemos que tomar decisiones, a veces muy duras, en general es para salvar la organización y salvar esa fuente de empleo para los que se pueda salvar y salvar, por supuesto, el servicio que hace esa organización para la sociedad con sus bienes y con sus servicios. Pero hay que comunicarlo directamente y con empatía. Un memorándum, un correo electrónico, en un caso como esto sería veneno puro para la organización. En la actualidad hay tantos medios de comunicación internos como este que estamos usando, que no habría pretexto para no poderlo decir y decir verdaderamente en una posición empática y muy directa. Y actuar con justicia y honestidad. Podemos, de nuevo, tomar decisiones muy duras y explicárselas a la gente. Si la gente considera que es injusticia y que sí es cierto que tenemos que hacer esos recortes en la organización, lo aceptarán, aunque sea muy doloroso. Si de alguna manera damos la impresión de que estamos siendo muy injustos y que solamente estamos afectando a un grupo y la típica respuesta, la típica impresión, los jefes, esos no están sufriendo nada, bueno, pues entonces estaríamos pasando una etapa de liderazgo muy mala y muy poco efectiva. Recuerdo el caso del FOBAPROA. Previo al FOBAPROA hubo muchas empresas que perdieron todo su prestigio, toda su reputación, porque sencillamente se negaron a pagarle a todos los que les debían y ellos se aseguraron su efectivo, sus activos, pero quedaron mal con todos. Más de alguna vez me ha tocado ver que esas empresas fueron permanentemente rechazadas de ahí en adelante por actuar con una falta de justicia y equidad y con una falta de honestidad ante sus proveedores o ante sus acreedores. Es de nuevo un comentario que va mucho a las fibras emocionales y sé que son difíciles, pero son las recomendaciones que hacen los expertos o personas que nos ha tocado vivir esto. Y finalmente, gastar la suela de los zapatos. Gastar la suela de los zapatos significa andar en la cancha, significa andar trabajando, andar presente, y eso ayuda mucho también a la organización. Quisiera pasar a un punto muy importante que también ayer lo comentaron los de McKinsey, y tiene que ver con que
El pensamiento más poderoso para salir de una crisis es pensar que vamos a salir y pensar que queremos estar en buena posición cuando salgamos de la crisis. Si nomás nos concentramos en la crisis, podríamos decir, en términos futbolísticos, que estamos jugando a la defensiva nada más. Y ese es un error muy común porque nos agobian los problemas. Sin embargo, un buen líder tendría que pensar que algún día vamos a salir adelante y cómo queremos llegar ahí. Entonces, en cuanto tengamos estabilizado la primera R de resolver los problemas y tener una cierta resiliencia para aguantar la crisis, tendríamos que pensar en lo que sigue, que es el regreso y en reimaginar el negocio. Y particularmente a esto le llamaríamos no solo jugar a la defensiva, sino jugar también en una forma de tratar de anotar goles o tratar de avanzar en nuestra organización. Es difícil pensarlo cuando estamos agobiados de problemas, pero sin duda en ese proceso de pensar un pensamiento innovador nos puede refrescar y entusiasmar y motivar a toda la organización. Yo les recomendaría que pensaran en algunas de estas ideas también, que ahí se las voy a dejar como checklist. Nuevos productos o servicios que su organización pueda dar durante la crisis o una vez que pase la crisis. Les recuerdo que al menos sabemos que las industrias digitales, todas las que tengan que ver con transformación digital de las empresas, todas las que tengan que ver con trabajo a distancia, empresas que tengan que ver con sanidad en los productos y con sanidad en hospitales o en cuestiones de salud, van a tener muchísimo trabajo. Y además, como hablábamos ayer, las cadenas de suministro se van a no solo a ver con disrupciones muy serias, sino muchas empresas van a empezar a tener la necesidad de tener proveedores locales, que no dependamos una vez más de China o del presidente de los Estados Unidos si quiere que nos vendan mascarillas N95 o no. Entonces, va a haber oportunidades. No podemos quedarnos todo el tiempo pensando en pura crisis y pura crisis. Tendríamos que pensar cuando salgamos adelante de esta crisis cómo vamos a estar trabajando de una manera más efectiva. El trabajo a la distancia, digitalizar nuestras empresas y organizaciones, sin duda va a ser una de las cosas que van a llegar para quedarse. Alianzas, networking y conectar. Es un mundo así el que vivimos ahora. Toda esta economía compartida que ha sido posible, que ha hecho posible a organizaciones como Uber o como Airbnb, también aún en forma personal o sin usar la tecnología es válida. Este es un mundo mucho más fluido, mucho más dispuesto a colaborar. Todos podemos entrar casi en una época de trueque, en el que yo te facilito este terreno, tú me facilitas esa maquinaria, yo te ayudo con esto, tú me ayudas con aquello. Y piensa en esto, por favor. Tú tienes algo que otros necesitan. Sin duda, algo de tus activos, algo de tus capacidades, algo de tus habilidades que otros necesitan. ¿Dónde buscarlos y cómo sacarlos adelante? Ese va a ser el reto. Pero al menos tendrías que buscar en ello una oportunidad nueva para tu organización y viceversa. Otros tienen algo que tú necesitas. ¿Qué tal si nos acercamos y nos comunicamos? Fue el ejemplo que les ponía de cuando tuvimos la crisis en el 17 en el TEC de Monterrey, en la Ciudad de México. Todos los que eran nuestros competidores, entre comillas, porque llevábamos muy buena relación, acudieron a nuestro auxilio. Bueno, vamos ahora a auxiliar a los demás y vamos a que nos auxilien. Este es el mundo en el que vivimos y estoy seguro que hay una gran disposición de todos a colaborar. El ejemplo de este seminario es así. Todas las personas que están aportando su tiempo, su experiencia y su conocimiento lo están haciendo de forma gratuita. ¿Cuántos más podrán ustedes encontrar que les ayuden en esto? Y bueno, fortalecer o consolidar nuestro prestigio, nuestras marcas. A veces es cuestión de hacer labor social y decir, esta empresa en la crisis no nos abandonó. Estuvo pensando en nosotros, estuvo atendiéndonos, nos ofreció soluciones y seguramente esto va a hacer que cuando regresemos al nuevo normal, la gente diga, yo sigo con esta empresa o más, me asocio con ella. De veras, ya hay algunos ejemplos que tengo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que digo, nomás espero que pase la crisis para poder invitar a este grupo de personas o de empresas a que nos provean de algunos servicios, porque lo que han hecho ahorita es tan generoso, tan entusiasta, tan valioso, que vale mucho la pena. Y fortalecer nuestra cultura organizacional. A ver, mis estimados,
Entiendo que para algunos de ustedes todo esto suena como un lujo en una situación de crisis, pero yo los invitaría a pensar al revés. Tenemos que resolver los problemas y crear la forma de que nuestra empresa sobreviva, pero inmediatamente después de eso tenemos que ponernos en el modo de construir un mejor futuro. De otra manera, nos vamos a quedar agobiados por la crisis y no vamos a poder salir adelante. Para terminar, yo los dejaría con estos pensamientos. ¿De dónde viene la fuerza para seguir adelante de un líder? Y de veras, a muchos de nosotros nos ha tocado verlo en películas, verlo en historias, en novelas que hemos leído, o incluso en biografías de personas que admiramos, que dice uno, ¿cómo es posible que una persona haya vivido tales dificultades y haya podido salir adelante? O haya vivido en tal riesgo una situación y aún así se sobrepuso y tuvo el valor para hacer algo por todos los que estaban ahí alrededor. Y probablemente en esas historias hasta soñamos con que algún día nos toque un evento que vamos caminando o vamos por la orilla de un lago o de un río y alguien está con problemas y no puede salir y probablemente se está ahogando. Y nos tiramos un clavado, nadamos y lo sacamos y la sensación de haber sido el héroe y seguramente el reconocimiento de todos, por poner ejemplos que a veces pensamos de que participemos en un hecho en el que salgamos vestidos de la gloria de un héroe o de alguien que hizo algo muy valioso por la comunidad. Bueno, pues les tengo una noticia. En la vida real, las oportunidades se nos presentan a veces no tan glamorosas como una batalla épica en un campo de batalla, o salvar a una persona, o hacer un acto heroico. A veces se nos presenta así, como lo estamos viviendo el día de hoy, con tales angustias y con tales presiones que casi quisiéramos escondernos e irnos a otro lugar y esperar a que algún día pase la crisis y regresar. Es más, habría gente que pensaría que tiene suficientes recursos para decir, yo mejor retiro mi parte y me voy y que alguien se encargue de esto. Pero ¿cuál sería entonces la sensación una vez de pasada la crisis? Y probablemente esas personas sí no merecerían llamarse líderes ni tener algún sentido realmente mayor para los demás más que cuidarse a sí mismo. Y yo creo que ustedes están buscando soluciones mucho más completas. Yo he pensado que la fuerza para seguir adelante de un líder no viene de un taller de liderazgo, donde en todo caso se pueden desarrollar ciertas habilidades, ciertas competencias. No viene tampoco de una conferencia inspiradora. Una buena conferencia inspiradora nos sirve, nos motiva, y a los pocos días se nos olvida qué pasó. Viene en realidad del interior de una persona, y eso es lo que me ha tocado a mí con los líderes que realmente he conocido, que a lo largo de una vida se han sobrepuesto a situaciones muy difíciles, han salido de crisis tras crisis y han podido lograr hacer algo relevante en su vida, porque tienen una fuerza interior que está basada en creencias no necesariamente religiosas, son creencias morales, espirituales, pueden ser religiosas también, ¿por qué no? En valores y principios que los hace pensar que no solamente son ellos los importantes, sino que ellos vinieron a hacer la diferencia para alguien. Es su sentido de propósito en la vida y en la organización que dirigen y la misión en la vida. Podrían parecer estos temas poco prácticos en las situaciones en las que estamos viviendo, pero créanme que lo que a mí me ha tocado ver cuando hemos vivido crisis muy severas y cuando me ha tocado ver a conocidos míos, amigos o personas que he tratado mucho sobreponerse de una crisis de cualquier tipo, está basado en esto. Está basado en algo que está dentro de la persona y que ahí debe de estar en ustedes, y estoy seguro que lo podrán revivir, porque esa es la aportación y esa es la diferencia que vamos a hacer para los demás. Realmente es pensar en el bien para los demás. Ese es el valor de veras, ¿eh? El acto heroico que en algún momento pudimos hacer, a veces hasta producto de la adrenalina, en estos casos que son tan reales, es verdaderamente el valor de un líder o de una líder para hacer lo que le tocó hacer cuando el momento difícil llegó.
y que pudo sacar adelante a su organización lo mejor posible y que pudo ofrecer soluciones para tantas personas, para tantas organizaciones que dependen de lo que nosotros hagamos. Hay una frase con la que terminamos el día de hoy y que dice que hagas que tus acciones o tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus temores. Probablemente muchos de nosotros estamos con grandes temores ahorita de qué va a pasar con nuestros hijos, qué va a pasar con nuestra familia, qué va a pasar con nuestros seres queridos, con nuestros colaboradores en una pandemia como la que vivimos. Pero no podemos vivir aterrorizados por ello. Más bien vamos a vivir con la esperanza de que van a salir adelante. Y lo mismo pasaría con la situación económica. No podemos sumarle al problema real de la economía el problema además de nuestros temores. Mejor vivamos con nuestras esperanzas y esas nos dan la fortaleza que necesitamos para salir adelante. Bueno, les deseo, por supuesto, que en primer lugar estén muy bien ustedes de salud y su familia, que se cuiden y que tengan además la fortaleza para sacar adelante su proyecto, su empresa, o salir adelante al menos ustedes en lo personal. Y nosotros seguiremos colaborando tanto desde otras funciones del gobierno del Estado como este programa que seguramente va a tener secuelas en otro tipo de talleres más específicos y soluciones que les puedan ayudar a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención.